Ha sido merecedor de numerosas distinciones y premios, como el Premio Universidad Nacional en el área de investigación de ciencias económicas y administrativas en 1994, así como el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Gerson del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en 1985. El año pasado, el doctor Arturo Huerta fue nombrado investigador nacional emérito en el Sistema Nacional de Investigadores. Miren ustedes, en el transcurso de este sexenio hay un déjà vu justamente de la némesis del actual presidente, y lo que quiero decir es que desde Carlos Salinas de Gortari no había existido una defensa del peso, una preocupación tan notable por el tipo de cambio como la que se nota durante el actual sexenio. Esta defensa, que entre otras cosas ha puesto en tensión a la autonomía del Banco Central, porque los incrementos y sobre todo la estabilidad en un nivel muy alto de la tasa de interés ha sido una suma del Banco de México a una tarea que no corresponde a su proceso de autonomía ni a su decreto de autonomía, que es la gestión del tipo de cambio, y con eso está obsequiando al actual gobierno esta figura del superpeso, cuyas desgracias, cuyos efectos perniciosos nos va a explicar Arturo Huerta a través de la recopilación que hace en el libro que acaba de publicar apenas en noviembre del año pasado y que está a la venta para ustedes, aquí saliendo, en 150 pesos, que es el precio de la UNAM. El problema que está acarreando esta política monetaria combinada con la austeridad fiscal es un cúmulo de desgracias que se vuelven un hilo conductor para la definición de lo que no se debe hacer o no se debe continuar en el próximo sexenio. Sin más preámbulo, le doy entonces la palabra a nuestro invitado y le agradezco mucho que venga a esto, que para nuestra edad es muy conveniente el tema de la UAM, a esa casa abierta al tiempo. Bienvenido a ti. Gracias. Ponte la parte aquí. Bueno, buenas tardes ya. Agradezco las palabras de la profesora Estela, de la profesora Graciela, del profesor Federico. Agradezco la presencia de todos ustedes. Y van a ver, la ponencia va a generar bastante debate y voy a aprender de los comentarios, críticas, observaciones de parte de ustedes. Agradezco, repito, la invitación, porque en la Facultad de Economía no se creó el debate, desgraciadamente. Y visitar otra institución donde hay economistas colocados, que conozco desde hace muchos años, lógico que va a ser muy fructífera esta discusión que vamos a tener. De hecho, inicialmente yo le había dicho al doctor Federico que quería presentar mi libro, ¿no? Y resulta que me puso este tema, ¿no? Y entonces, y qué bien, ¿no? Porque esta cuestión de los referentes de política económica para el desarrollo de México durante el próximo sexenio, uno tiene años investigando, haciendo críticas y haciendo propuestas de política económica alternativa. Pero vemos que la política económica cambie, el gobierno que cambie, llegue el gobierno que llegue, es la misma política económica. El próximo gobierno, gane quien gane, va a continuar con más de lo mismo.
como vamos a ver, ¿no? Pero aquí también se van a hacer propuestas respecto a cómo encarar y superar los problemas que estamos enfrentando en una perspectiva de generar condiciones de crecimiento sostenido, ¿no? Equitativo, soberano. Saquen sus notas, en serio, porque va a haber muchas preguntas. Bueno, empezamos. Bueno, la economía mexicana, bueno, de hecho hay una desaceleración de la economía mundial desde la crisis de 2008-2009, a nivel mundial, tenemos teniendo cada vez menos. Y en ese sexenio, estos 5 años de gobierno, el crecimiento del Producto Interno Bruto promedio anual es de 0.6%, a pesar de que se va a crecer en 2023 en 3.4 3.5. Entonces, ¿cómo la economía, la política económica predominante, esta de libre movilidad, mercancías y capitales, austeridad fiscal, alta tasa de interés, peso fuerte, nos ha llevado a presiones negativas sobre el sector externo que requiere de la necesidad de entrada de capitales para financiar el comercio exterior, para financiar el pago del servicio de la deuda y para mantener estable el tipo de cambio. Si el peso se ha apreciado, si tenemos peso fuerte es porque la entrada de capitales ha sido mayor que la salida. Y en eso contribuye la alta tasa de interés, que puede entrar de capitales, alta tasa de interés, que te frena la actividad económica, te frena el crecimiento de importaciones y te frena, por lo tanto, la demanda por dólares. La austeridad fiscal juega el mismo papel. El gobierno deja de invertir y el sector privado nacional y extranjero va a invertir donde el gobierno deja de hacer. Y eso origina entrada de capitales que incrementan las reservas internacionales y te abaratan el dólar. Entonces, la cuestión es que al depender de la entrada de capitales, ¿no?, hemos perdido el manejo soberano de la política económica. La política económica se ha dirigido aquí a crear condiciones de confianza y rentabilidad para que el capital venga y no se vaya. Y de ahí las altas tasas de interés, la austeridad fiscal y, repito, la estabilidad del tipo de cambio que termina apreciando al peso. El crecimiento económico te requiere de baja tasa de interés, cosa que no tenemos. El crecimiento económico te requiere incremento de gasto público, cosa que no tenemos. El crecimiento económico te requiere tipo de cambio competitivo para proteger la producción nacional de las importaciones y poder flexibilizar la política monetaria y fiscal, cosa que no tenemos. Entonces, la cuestión es de cómo esta política de favor de la entrada de capital nos ha llevado a la desindustrialización de la economía nacional. En el 81, la industria manufacturera era el 23% de la actividad económica y hoy en día estaba en 18%, pero resulta que el INEGI modificó las bases, los datos del año base y resulta que ahora aparece en 19-20% de la producción manufacturera. Pero en torno a la base de 2013, la industria manufacturera es el 18% de la actividad económica. Y además, hemos perdido la autosuficiencia en granos básicos. El país importa 54% de los granos básicos que consumimos. Justo porque con el dólar barato, sale más barato importar que producirlo internamente. Entonces, como los gobiernos, y de hecho, lo que decía el profesor Federico, como el gobierno actual ha resaltado la cuestión del peso fuerte, pero también lo hizo Fox y también lo hizo Felipe Calderón. Fox decía, la economía está fuerte porque el peso está fuerte y a la bolsa le va bien. Y dice la pobreza de eso, pues que lo también decía, ¿no? Entonces, vemos cómo los bancos centrales, bueno, el Banco Central de México, ¿no?, siempre ha priorizado la estabilidad del tipo de cambio, la abaratar el dólar, para así abaratar las importaciones y con importaciones baratas contribuir a bajar la inflación. Entonces nos ha costado muy caro, ¿no?, el bajar la inflación con importaciones baratas, porque esas importaciones baratas, repito, desplazan a la producción nacional. Y ahí la desintegración, y ahí la pérdida de soberanía en los granos básicos, merma la competitividad de la producción nacional y merma la dinámica de acumulación y crecimiento. ¿Quién se favorece del dólar barato? Pues las empresas internacionales, y su coeficiente importado es altísimo. Se importan de China, ¿no?, de Asia, de Europa, y
y el dólar barato les abarata sus costos de producción, aprovechan la baratura de mano de obra del país y exportan a Estados Unidos. Y esa apreciación de la moneda nacional no afecta la competitividad de sus exportaciones porque son exportaciones intraindustriales, comercializan con su propia moneda, con el dólar, ¿no? Las empresas internacionales exportadoras ubicadas en el país, ¿no? Entonces, vemos cómo ha venido predominando este diferencial de tasa de interés entre México y Estados Unidos, justo para asegurar condiciones de rentabilidad, para que cuentan bella, ¿no? Y así abaratar el dólar y bajar la inflación con importaciones baratas. Fíjense ustedes. El año pasado tuvimos una apreciación de la moneda, o sea, en diciembre del 2022 estaba en 19.50. Cerramos en diciembre de 2023 en 17, menos de 17.50. Una apreciación del 13.6%. Entonces, el capital que entró en diciembre de 2022, repito, trajo dólares y le dieron 19.50. Compra CETES, ¿no? Le dio una rentabilidad de 11.25 y al salir en diciembre de 2023, repito, cambia los pesos por dólar, el dólar barato, 19.30, y en total tuvo una rentabilidad de 25%. Entonces, como la presión de la moneda, repito, favorece la rentabilidad del sector financiero. Además que favorece a los exportadores, aquellos que nos venden productos al país. Y esa alta tasa de interés, ¿sí?, incrementa, toma en cuenta que el sector privado, empresas, familias y el propio gobierno están endeudados, y ese déficit fiscal que va a tener en el 2024 de 4.6%, 4.8%, algo así, es en gran medida financiero, ¿no? Porque se incrementó el costo del servicio de la deuda, no porque el gobierno esté gastando más en déficit fiscal, sino es por el costo financiero derivado de la alta tasa de interés. Y ahí está también la protesta de las mismas empresas, cómo esa alta tasa de interés afecta su dinámica de acumulación. Ya se ha discutido ahí con algunos profesores de la facultad que dicen, no, que la tasa de interés no incide en las opciones de inversión. Lógico que sí, ¿no? Es decir, la alta tasa de interés me disminuye el valor presente de los ingresos futuros. Y de hecho, repito, con una rentabilidad del 25%, pues prefiero meter el dinero en el sector financiero que el sector productivo que no está creciendo, ¿no? Que no tiene condiciones de competitividad frente a importación. No por nada lo financiero se ha disparado, ¿no?, a nivel mundial, a nivel nacional, y lo productivo se ha estancado, ¿no? Entonces, ¿cómo las tasas de interés aumentan las presiones financieras sobre el gobierno, sobre los sectores endeudados, y por lo tanto, ¿quién se favorece de eso? Pues la banca. Ahí está la gran ganancia de la banca. 240,000 millones de pesos en los primeros 9 meses del 23, ¿no? ¿A costa de qué? De la descapitalización de los sectores endeudados, del propio gobierno, de las empresas, de las familias, ¿no? Entonces, esto viene a agudizar la desigualdad de ingreso y la riqueza. Y también dice lo que dijo este vaso de Castell el lunes, que no hay que bajar la tasa de interés, que hay que seguirla manteniendo alta ante el peligro de la inflación, y luego señala ahí, dice, es que hay que aumentar el desempleo, así lo dice tal cual, ¿no? Dice, porque el empleo, el mercado laboral está alto en los Estados Unidos y acá en México. Entonces, el enfoque neoliberal es bajar la inflación a costa de aumentar el desempleo. ¿Para qué? No solamente para disminuir demanda, y evitar función de demanda sobre precios, sino el desempleo me va a permitir disminuir, evitar el espiral precios-salarios, ¿no? Que haya reajustes salariales en torno a la inflación. Al aumentar el desempleo, debilita el poder de negociación de los trabajadores. Se puede decir, no, México ha aumentado el salario mínimo. Pero el salario mínimo, o sea, ¿para qué que recibe el salario mínimo? Y los otros recursos salariales fueron en torno al 4%. Y de hecho se ha deteriorado la estructura salarial
ha aumentado el número de trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, que ha disminuido el número de trabajadores que ganan arriba de 2 salarios mínimos en el país. Alrededor del 70% de la población económicamente activa gana entre 1 y 2 salarios. Entonces, la cuestión es que, de nuevo, o sea, en estas decisiones, en estas políticas antiinflacionarias, todo va enfocado a frenar la actividad económica, para frenar demanda, evitar este incremento salarial, pero no hay política que encare los problemas de oferta, que son los que están originando la inflación en el país. Es la escasez de productos que origina los precios inflacionarios, así como la posición especulativa de las empresas de incrementar precios por arriba del incremento de sus costos. Es decir, no hay política social, no hay política agrícola en el país en la perspectiva de lograr la autosuficiencia en granos básicos, en la perspectiva de avanzar en la producción nacional para satisfacer la demanda por esos productos y evitar presiones de oferta sobre la inflación. Entonces, cuando ya señalé cómo la tasa de interés implica una transferencia de recursos de los sectores endeudados a la banca, y no se justifica que siga la tasa de interés de referencia a 11.25, donde la inflación está, por el aumento del día de ayer salió, sigue estando debajo del 5% de inflación. Entonces no se justifica que la tasa de interés esté por arriba de la inflación. Y de hecho, fíjense ustedes, si ustedes ven una perspectiva histórica en Estados Unidos, pues la tasa de interés nunca, bueno, actualmente sí, pero antes, la perspectiva histórica de largo plazo, la tasa de interés siempre ha estado por debajo del crecimiento del ingreso nacional. ¿Justo para qué? Justo para evitar problemas de insolvencia, de incapacidad de pago. Entonces, aquí, repito, la tasa de interés está por arriba de la inflación, está por arriba del crecimiento del ingreso nacional y no por nada están aumentando los problemas de insolvencia. Llevamos a una inestabilidad bancaria no tiene la menor. Entonces, y la inflación se ha venido disminuyendo, es justo porque la inflación internacional se ha venido reduciendo. ¿Por qué? Porque se restablecieron las cadenas de suministro y también a nivel internacional hay una disminución de los precios internacionales, bueno, de los energéticos y de los granos básicos. Y de hecho, también están los datos de cómo la gasolina en México está por arriba del precio de la en Estados Unidos, y aquí es un problema del diétesis, ¿no? En la perspectiva del gobierno, de evitar mayores presiones sobre las finanzas públicas. Y luego el gobierno va hablando de las finanzas responsables, ¿no? ¿Responsables para quién, carajo, no? La economía son 3 sectores: sector público, sector privado, sector externo, ¿no? Y las finanzas públicas deben responder en función de cómo están las finanzas del sector privado y cómo está el sector externo. Si el sector externo es deficitario, me está afectando la dinámica de acumulación de la economía y está afectando las finanzas del sector privado. Y si eso le sumas que el gobierno venía trabajando con superávit primario, ¿no? Donde el gobierno recaudaba más de lo que gastaba, pues más viene a frenar la actividad económica del país. Entonces, si el sector privado tiene problemas de acumulación y tenemos déficit de comercio exterior, las finanzas públicas deben contrarrestar, ¿no? Esas brechas, ¿no? En la perspectiva de para mantener la dinámica de acumulación. Es decir, el gobierno tendría que gastar más de lo que recauda, ¿no? Para contrarrestar el efecto negativo que el déficit de comercio exterior tiene sobre la dinámica de acumulación y así mejorar la dinámica de acumulación del sector privado y de la economía en el país. Y cosa que no lo hace. La austeridad fiscal, estas finanzas responsables de las cuales hablan, perdón, son responsables para el sector financiero, ¿no? ¿Por qué el peso es bien visto en los mercados de divisas internacionales?
Lógico, porque saben que el Banco de México va a seguir con alta tasa de interés y el gobierno va a seguir con su política de austeridad fiscal, ¿no? En la perspectiva de qué? De asegurar el pago de la deuda, ¿no? De evitar presiones sobre precios, presiones sobre el tipo de cambio. Entonces, la política de austeridad fiscal es responsable justo para mandar señales a los mercados financieros internacionales, para que el capital siga llegando y no se vaya. Pero no es responsable con respecto a los propósitos nacionales de crecimiento, empleo, bienestar, etc. Sí, ahí está, ¿no? Yo recuerdo cuando este vato que fue invitado, no de aquí, sino de la otra metropolitana, Arturo Herrera, que llegó a la Cámara de Diputados con el programa de presupuesto para el año, y se está hecho de forma tal para ser bien visto por los calificadores internacionales. Por favor, ¿para qué gobierno? Y justo el gobierno para ser bien visto por el capital financiero. Y ahí los equilibrios fiscales, la alta tasa de interés, el presupuesto. Entonces, ¿cómo esa política de alta tasa de interés y austeridad fiscal me actúa en el detrimento de la esfera productiva y me mantiene presiones negativas sobre el sector externo? La presión del tipo de cambio, repito, me abarata el dólar, abarata importaciones y yo que las importaciones crezcan más que las exportaciones. Y al aumentar a mantenerse el deuda de comercio exterior, pues sigue el país dependiendo de la entrada de capitales y de ahí que tienes que seguir manteniendo la tasa de interés fiscal para que el capital venga para financiar dichos derechos. Igual, repito, la política de la austeridad fiscal que atenta sobre la esfera productiva, ¿no? Y sigue los datos productivos, sigue las presiones negativas sobre el sector externo. Y de hecho, repito, si mantenemos la libre movilidad de capacidades y capitales, si financiamos el del comercio exterior, si mantenemos estable la presión del tipo de cambio por la entrada de capital, entonces la política económica tiene que estar dirigida a que el capital venga y no se vaya. Y la política económica por la entrada de capital, repito, ya tratando de interés, austeridad fiscal, el tipo de cambio, la atenta sobre la esfera productiva. Es decir, caemos en un ciclo vicioso, porque la presión negativa sobre el sector externo sigue estando presente. Los anteriores gobiernos, los llamados gobiernos neoliberales, sigue siendo igual. La única diferencia es que nosotros acentuamos mucho la extranjerización de la economía, ¿no? Y en alguna medida trata de frenarla, porque sigue estando presente la entrada de capitales a la propia Pemex, la propia CFE, la infraestructura, etc. ¿no? Pero los otros pequeños eran mucho más acentuados. Las llamadas reformas estructurales de privatización, tradición de la economía, justo para mantener nuestra inserción en el proceso de globalización. La economía nacional no tiene condiciones endógenas para mantener la libre movilidad de mercancías, la libre movilidad de capitales, y la estabilidad del tipo de cambio. Y eso nos coloca en un contexto de alta vulnerabilidad. Cualquier teoría de mercados financieros internacionales, lógico, los trastoca y presiona sobre el tipo de cambio. Y 2024, Dios nos haya recompensado, porque van a pasar muchos acontecimientos en los mercados financieros internacionales, como vamos a ver. Entonces, decía, ¿no? Por inflaciones de la oferta, no por presiones de demanda ni por presiones salariales. ¿Sí? Y la cuestión es que por más alta tasa de interés, por más dólar barato, por más austeridad fiscal, no logran bajar la inflación al objetivo del 3%. Y de hecho, el dato dado, no sé si ayer o hoy, ¿no? De estar en 4.9, bueno, la primera quincena de enero, 4.8, no recuerdo, es justo por los problemas de Ucrania, que no están siendo atendidos, ni van a ser atendidos, porque para incrementar la oferta hay que bajar la tasa de interés y intentar gasto público y un cambio competitivo que no pasa por la mente. Ahora, y esto no está en el debate nacional. En el Congreso, olvídense, yo estuve ahí de asesor en el 2018, 2021, y
no hay nivel, ¿no? Ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, eh, sí, no hay preocupación ni interés de los tomadores de decisiones y de los políticos que quieren gobernar el país en encarar los problemas estructurales que enfrenta el país. Y van a ver, cuando empiecen los debates de los candidatos, en el 2018, en los debates, la cuestión económica estuvo ausente. Todos los candidatos por austeridad fiscal, por respeto al gobierno Banco Central, por tratado de libre comercio, y el mismo discurso lo van a ver en los próximos meses. ¿Y por qué? Porque todos quieren tener que decidir su voluntad capital, ¿sí? Para que el capital siga llegando y no se vaya. ¿Sí? No hay proyecto de nación. Ya no hay partidos de izquierda, ¿no? Todos se han ido al centro y a la derecha para ser bien visto por el gran capital, para ser opción de gobierno. Y el problema es que no tampoco tenemos movilizaciones de los excluidos demandando un cambio de rumbo. Bueno, entonces se ha señalado que la Reserva Federal de Estados Unidos y estos bancos centrales iniciarán la reducción de sus tasas de interés. Claro, esto no se dará por igual en todos los países y no será de gran magnitud para resultar las economías, ¿no? Pues predomina el contexto de incertidumbre, aumenta la preferencia por liquidez, se presiona sobre mantener la necesidad de alta tasa de interés para evitar acciones especulativas, ¿no? Y como México, repito, central de capitales, pues no va a tener que seguir manteniendo ese diferencial de tasa de interés por Estados Unidos para que el capital no se vaya y siga llegando. Ahora, y aquí meto esta discusión, ¿no? ¿Por qué mantener a toda costa el objetivo de la inflación del 3%? ¿Por qué no trabajamos con una inflación de 4,5 o 5%, para así poder, repito, bajar la tasa de interés y intentar el gasto público para empezar con el de crecimiento? Porque los problemas del país no son inflación. Los problemas del país no es falta de crecimiento, ¿no? La necesidad de crear empleos formales bien remunerados, encarar los salarios productivos, ¿no? Agrícolas industriales que requieren política industrial, política agrícola y por tanto requieren tasas de interés, requieren interés de gasto público. Pero no. Son monetaristas los que predominan en toma de decisiones y priorizan la reducción de la inflación. ¿Quién se favorece de cerrar la moneda? Se controla la moneda, que es el total financiero. Eso no favorece el sector productivo, industrial, agrícola, los trabajadores. Entonces, ¿de qué te sirve bajar la inflación, como ellos pretenden, aumentando el desempleo, ¿no? Y los desempleados van a tener ingreso para poder sortear la inflación? Es mejor que hagan condiciones de empleo, que tengan ingreso y así pueden sortear la inflación que se presente. Pero bueno. Entonces, ¿cómo no hay motor de crecimiento en contexto de alta tasa de interés y recortes presupuestarios? Decíamos cómo la tasa de interés está por arriba del crecimiento del ingreso nacional y eso te aumenta el problema de cartera vencida del insolvencia. La misma banca no te presta si no hay perspectiva de recuperar el reembolso del crédito que te va a otorgar. Y, repito, y el débil de comercio exterior y los derechos de entrada de capitales te impiden tener política económica para el crecimiento. Todo igual, ¿no? O sea, no puedes bajar la tasa de interés, ni incrementar el gasto público, en eso la perspectiva neoclásica, porque aumentaría la demanda, aumentaría los sobreprecios del sector externo. Y luego también se dice, ¿no? Que si baja la tasa de interés, el capital se va a ir, ¿no? Lo cual va a desestabilizar el mercado de capitales y el mercado de divisas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? O sea, cómo las políticas predominantes nos han llevado a tener menos Estado, menos gobierno, nos han llevado a no tener política económica para satisfacer los objetivos nacionales.
Mientras predomine el sector financiero, determina la política económica a su favor, no podemos tener política industrial, ni política agrícola, ni política de empleo. La salida de la crisis del 2033 fue porque el de su gobierno financiero en favor de lo productivo y del pleno empleo. Dijo, no, el patrón no, ¿para qué? Para tener control de la moneda. Y por eso financiar con él. Para crear empleo, porque ahorita están en las calles o protestando o delinquiendo. ¿Quién plantea hoy en día, a nivel nacional, a nivel internacional, seguridad lo financiero, lo productivo y el empleo? ¿No? Pero bueno, todavía camino, entonces, también esa cuestión, cómo el comercio internacional ha dejado de ser el motor de crecimiento para muchas economías. Ahora podemos ver las gráficas, los datos, a partir de la crisis de 2008-2009, el comercio internacional, a partir del 2010, ¿no? Empieza a declinar. Luego más se agudizó esta situación con la crisis de pandemia de 2020, con el conflicto Rusia-Ucrania, y que frenó las cadenas de distribución, las cadenas de producción, y está llevando a algunos países a avanzar en la autobase. Ahí está Estados Unidos como en el 2022 retiró con la política industrial en la perspectiva de los microchips, de estimular la entrada, el retorno de empresas norteamericanas a su país, para retomar el proceso de industrialización y disminuir su dependencia de China, de Asia. Y Europa en alguna medida reaccionó, en alguna medida menos que Estados Unidos, pero en el mismo tenor. Y aquí se sigue apostando al libre comercio, no tenemos política industrial, política agrícola, ¿no? Y se sigue apostando al nearshoring, carajo, ¿no? Y resulta que los datos no dan que estén entrando en la guerra directa. Hay una inversión de las mismas empresas que están ubicadas, pero hay buena inversión que está entrando al país. Y luego también, en ese contexto, ganan las empresas nacionales, no las empresas nacionales en el país. Ellos se ven que vienen buscando la mano de obra barata, la proximidad con Estados Unidos, pero no genera efectos multiplicadores internos de aumentar el valor agregado nacional de lo que exportan. Y luego menos si no tenemos incremento de capacidad productiva para satisfacer la necesidad de exportación. Y está el problema de la deuda externa en los países en desarrollo a nivel mundial, ¿no? Que se viene discutiendo desde el 2020. ¿No? Y esto se agudiza por la tasa de interés, por la nueva desaceleración de la economía mundial, de las exportaciones que disminuye la capacidad de pago de la deuda. Y esto va a estar muy, muy latente en este 2024. Y por lo tanto no se adecuan las expectativas del Fondo Monetario Internacional Mundial, los acreedores, aceptar la reestructuración de la deuda. Y luego, cuando otorgan préstamos, es para que paguen, no para que los países impulsen su dinámica económica. Es decir, de fuera no se espera nada, ¿no? De mayor subordinación, créditos condicionados a que siga la economía política económica a favor de ellos. Entonces, ¿cómo está aumentando el riesgo país en el país? ¿No? Y esto se va a frenar la entrada de capital. Tenemos presiones sobre las finanzas públicas, presiones sobre el sector externo. Está como la economía muestra desequilibrios macroeconómicos, menor crecimiento económico. ¿Sí? Sigue las presiones inflacionarias. Y por lo tanto, el mismo capital se va a dar cuenta, o sea, se va a poner a pensar, ¿cuál es la realidad que le sigan ofreciendo ese reiterar del 25% que le dieron el 23%? ¿No? En un contexto donde tenemos un crecimiento de 0.6% en 5 años. ¿No? En un contexto donde están presiones sobre los desequilibrios macroeconómicos. Y en un contexto, repito, de la incertidumbre a nivel mundial que va a ir implementando más que nada por la deceleración de la economía mundial. Ahí están las dos declaraciones del Fondo Monetario Internacional. Están los procesos electorales en Estados Unidos, en México, en otros países. Están los conflictos bélicos. Entonces, ahí el capital va a buscar refugios más seguros. Entonces, México no va a tener
nos tiene asegurada los flujos de capital para seguir manteniendo este dólar barato, seguir manteniendo nuestra inserción en el proceso de globalización en el cual estamos. Y bueno, ahí está, el cuestionamiento de la globalización. ¿No? Recuerdo en un secretario en Cuba, el compañero Fidel Castro, dijo: si la globalización viene a tener condiciones de crecimiento, de dinero de diferencia entre países desarrollados y subdesarrollados, bienvenida, ¿no? Pero pues no, ha venido a agudizar las diferencias entre unos y otros, ha venido a agudizar las desigualdades de ingresos y de riqueza. Estamos en contextos de menor crecimiento, mayores empleos, menores salarios. Y luego el problema es ese, ¿no? Repito, no tenemos seguridad de gastar, entonces ¿cómo vas a financiar esos derechos exterior? ¿Cómo vas a financiar las necesidades de empleo, de bienestar de la población? Entonces, de ahí que algunos países, como Estados Unidos, que fue impulsor del libre comercio, con Trump empezó a implementar políticas proteccionistas, y luego ya los electores de Trump están señalando de que de ganar Trump vendrá un arancel generalizado del 10% a todas las importaciones, venga de donde vengan, ¿no? Justo porque quieren tomar esta dinámica de acumulación, están siendo desplazados por China, ¿no? Y el desarrollo de un país, por los países pasa por el desarrollo de fuerzas productivas, ¿no? Y se ha maquinado, ¿no? Porque lo financiero yo dominando. Y aquí no hay debate alguno, ni creo que algún candidato vaya a plantear algo parecido. Entonces, entre los desafíos que enfrenta la comunidad nacional, retomar el manejo soberano de la política económica para encarar los problemas. ¿Qué está pasando en Europa? Con el euro perdieron el manejo de la política económica. Gobierno que no controla la moneda no tiene política económica alguna. Igual acá. Gobierno que prioriza la estabilidad del tipo de cambio, que prioriza la convertibilidad de la moneda a un tipo de cambio nominal estable, no tiene política económica para el crecimiento. Lo obliga a trabajar con alta tasa de interés, austeridad fiscal. Entonces, el desafío es el contexto de residuo inflacionario que se ha configurado, reducir la economía y el empleo informal, instrumentar política industrial, agrícola y de empleo, mejorar la distribución de ingresos, reducir la dependencia de capitales, realizar la utilización en el contexto internacional, y aquí pongo regular el movimiento de mercancías y capital, que es lo que nos ha limitado el manejo de la política económica. Regular el sector financiero o el sector productivo y el empleo. El sector bancario gana lo que quiere, no hay regulación al riesgo. Si no se suboría lo financiero por lo productivo, no tenemos perspectiva alguna de crecimiento. Y serán problemas de cambio climático, impulsar la economía no contaminada. El gobierno debe recuperar, dije, el manejo de la política económica, debe dejarse de lado las políticas monetarias y fiscales efectivas para poder encarar los cambios productivos y encarar los desafíos que se enfrentan. La libre movilidad de capitales impide flexibilizar la política monetaria y fiscal a favor del crecimiento, y más en el contexto de incertidumbre con presiones en las finanzas públicas y en el sector externo. De ahí que es importante el control al movimiento de capitales para poder bajar la tasa de interés y enfrentar el gasto público. Sí, porque en este contexto de movilidad de capitales baja la tasa de interés y entonces se va. Ah, pues no. Ahora viene la bronca. ¿Cómo puedes controlar los movimientos de capitales en un contexto donde a través de un teclado puedes hacer la transferencia de un país a otro? Bueno, el que haga ese teclado va a la casa. Pero no quiero plantear nada. Entonces, es cuestionable lo que el Banco Central, y que el Banco Central es independiente del gobierno y de la sociedad, pero no es independiente de los intereses del sector financiero. O sea, responde a los intereses del sector financiero. El Banco Central debe evitar distorsión de efectos relativos y del tipo de cambio que atenta sobre la toma de decisiones en inversión productiva. O sea, la tasa de interés es un precio, es una distorsión de precios relativos, que favorece los financieros y los precios productivos. El dólar barato es una distorsión de precios relativos porque se favorece las importaciones y el crecimiento de la producción nacional. No es posible que nuestros valores de decisiones de la política monetaria no respondan y rindan cuentas a la ciudadanía. La Junta de Gobierno debe ser elegida por voto universal y no ser
un ente autónomo de los preceptos y el objetivo nacional. Yo tengo un artículo de hace años, allá en los 90, donde analicé los bancos centrales de Europa, y hasta el inicio de los 90, los bancos centrales, su junta de gobierno estaba compuesto por un representante del sector industrial, un representante del sector agrícola, un representante del sector externo, un representante del sector financiero y un representante de los trabajadores. ¿Para qué? Para que la política monetaria respondiera a los intereses. Y, lógico, no con el euro y en todos los países con los monetaristas los que están ahí. El Banco Central debe garantizar la estabilidad bancaria, para lo cual se debe impulsar la esfera productiva y industrial. El Banco Central le debe abrir una cuenta al gobierno para que éste gire contra ella, para así impulsar la inversión y los gastos de bienestar social. Sí, el Banco Central debe comprar deuda pública a baja tasa de interés, porque el gobierno gasta lo necesario para impulsar la actividad económica. El Banco Central de Inglaterra, el Banco de Londres, llegó a un acuerdo en abril de 2020 con el gobierno, donde el Banco Central, a pesar de estar autónomo, llegó a un acuerdo donde iba a comprar toda la deuda que el gobierno emitiese al 0.1%, para que el gobierno gastara para combatir la pandemia y para evitar quiebre de empresas, desempleo, etc. El conjunto de la política económica debe asegurar que el ingreso nacional crezca por arriba de la tasa de interés para evitar problemas de insolvencia. Se requiere legislar para que la banca comercial pueda funcionar a los propósitos nacionales. La política monetaria debe compatibilizar más inflación en condiciones de crecimiento, alto empleo y estabilidad bancaria. ¿No? Y de hecho, esto no solamente debe ser, sí, tenemos como único objetivo, en el caso de México, el Banco Central, la Federal Poder de Compra de la Moneda. Un Banco Central debe, la baja inflación debe ser objetivo de toda la política económica. ¿No? Bajar la inflación en condiciones de crecimiento y alto empleo. ¿No? Porque la sola política monetaria no lo consigue. Pero el Banco Central sí debe preocuparse por la estabilidad del sistema financiero. Y la estabilidad del sistema financiero pasa por qué? Porque la tasa de interés esté por debajo del crecimiento del ingreso nacional para evitar problemas de insolvencia. Una baja tasa de interés favorecería las finanzas públicas por el mayor crecimiento económico y la recaudación tributaria y reducir el costo de servicios de empleo. Asimismo, la tasa de interés incide en la determinación del tipo de cambio, el que a su vez impacta sobre el sector externo. Se requiere déficit fiscal para cerrar la brecha de demanda ocasionada por el precio exterior o por la caída de la inversión y el consumo privado. No se puede continuar con la austeridad fiscal debido a que son muchos los problemas de recursos productivos, tecnológicos y de infraestructura, como el desempleo, subempleo y el cambio climático. Ante los problemas financieros que tienen estados y municipios, lo que nos ha llevado a delegar la atención de sus comunidades, el gobierno federal debe aumentar la participación y aportaciones federales para que cuente con los recursos suficientes para impulsar el desarrollo de sus entidades. Por último, ello debe ir acompañado de la flexibilidad de tipo de cambio para flexibilizar la política monetaria y fiscal. Es decir, ¿por qué no bajamos las dos de interés? porque se establecería el tipo de cambio. ¿Por qué no incrementamos el gasto público? porque se establecería el tipo de cambio. Bueno, trabajan con tipo de cambio flexible para poder bajar la tasa de interés y aumentar el gasto público en favor del crecimiento. Y aquel que se especule para que regrese la tasa de interés y la austeridad fiscal para mantener estable el tipo de cambio, invierte un control de cambio, evita la estabilidad tributaria. Al eliminar la convertibilidad de la moneda de un tipo de cambio fijo, el gobierno puede gastar sin tener que emitir deuda. La deuda es para regular la liquidez de la economía, no para financiar el gasto del gobierno. Un gobierno autónomo, un gobierno soberano que controla la moneda, no necesita impuestos para financiar. El gobierno recauda lo que gasta, el que pueda aquello. Si el gobierno quiere recaudar más, tiene que gastar más. Es como sector interno. Es la estabilidad del tipo de cambio, lo que limita el tema de la baja tasa de interés del gasto público y lleva al gobierno a emitir deuda para que el partido del gasto público no genere demanda, se puede incidir sobre el precio del sector externo. Se tendrá que recurrir al control de cambios para evitar que la baja tasa de interés del gasto público propicie intereses capitales y la necesidad sobre el sentido de cambio.
Muchas gracias, Arturo. El texto de Arturo Huerta tiene el título de Estancamiento e Inflación en México. Durante el año 2023, Noriel Rubini publicó un libro que se llama Megamenazas. Es decir, ¿qué acechanzas hay para nuestra especie con el cambio climático, con la inteligencia artificial, con la Guerra Fría y con la estanflación? Ese término que inventó en los años 70 Samuelson para explicarnos o intentar explicarnos la relación que hay entre el estancamiento y la inflación, que es lo que nos está anunciando en su texto Arturo, y que ya está presente por varias cuestiones que en el libro, yo quisiera mencionarlo, no se tratan con el suficiente énfasis. La primera cuestión es el margen de intermediación. El que nos preocupe una tasa de 11.75% como tasa de interés pasiva y como el llamado a los capitales especulativos del exterior, palidece frente al hecho de que tenemos una tasa de interés activa que en el caso extremo de los instrumentos para financiamiento del consumo, las tarjetas de crédito, llegan al 75% anual. El hecho de que una buena parte del supuesto financiamiento tipo Banco Azteca para el consumo de la población de menores ingresos vaya significando pequeños pagos de la deuda, significa, como en cualquier tabla de amortización, que por mucho tiempo se pagan primero los intereses y posiblemente no se llega nunca a reducir el capital. Esta circunstancia nos está planteando problemas de una dimensión social que es muy difícil de exagerar. Si la tasa de interés, como bien nos lo plantea Arturo, supera con mucho la rentabilidad de la inversión productiva, supera con mucho el crecimiento de las ganancias, supera con muchísimo a el incremento de los salarios, lo que tenemos es la repetición de lo que Adam Smith mencionaba en relación al papel de los terratenientes, que por ser herederos, que por ser dueños de la tierra y sin hacerle ninguna mejora a la tierra, obtenían una renta. Smith decía textualmente: cosechan donde no han sembrado. El capital financiero cosecha donde no ha sembrado y está forzando una transferencia del sector productivo hacia el propio capital financiero. En el caso de los consumidores, el problema es doblemente grave. En cualquier economía que tenga un funcionamiento decoroso, el consumo fluctúa entre el 70 y el 73% del total del Producto Interno Bruto. Castigar al consumo, como está sucediendo con las malas remuneraciones, por el hecho de que casi el 60% de nuestra fuerza de trabajo se debata en el bajo mundo de la informalidad, está significando la necesidad de endeudarse, con el problema de que al amortizar la deuda reduce su capacidad de consumo. Y otra vez, como en los análisis clásicos de Rosa Luxemburgo, de Hobson, tenemos a la vista un problema de subconsumo que en los primeros deciles ya es una realidad. Es decir, tenemos hogares, ojo, según Billy Ríos, hogares con profesionistas titulados en universidades cuyos miembros no alcanzan a tener como ingreso lo suficiente para una canasta básica, para lo más elemental.
Yo echo en falta, es un pequeño reclamo, Arturo, pero eso es por mi origen en la propia Facultad de Economía, cuando era escuela, que se hable de inflación estructural y no aparezca el nombre de Francisco Rollón, posiblemente el economista mexicano más brillante que haya pasado por la CEPAL y que muere siendo asesor de Che Guevara y coordinador de programación y presupuesto en un atentado de la CIA que vuela el avión en el que él viajaba y que se suponía que iba a viajar también el Che Guevara en 1962. Esta cuestión creo que es importante porque en el análisis comparativo que hace Loyola de las economías de Chile y México en sus presiones inflacionarias recurre al término inflación estructural, es decir, no monetaria. Creo yo que el texto vale mucho la pena ser adquirido y después consultado, porque nos está hablando de un drama que no solo, que todavía no llega a ser importante en México, pero para el que ya vamos y en el que está alrededor del 60% de los países. Ya saben que los pobres siempre somos mayoría para cualquier tipo de contabilidad. El 60% de los países gastan más en servir a la deuda que en educación y en salud, lo cual nos está hablando de un futuro muy poco provisorio para este 60% de los países. Creo yo que tenemos un planteamiento crítico, radical, polémico, como todo lo que escribe Arturo, y tenemos oportunidad de adquirir el texto, de señalar nuestras observaciones y, por supuesto, solicitarle a Arturo que nos visite en una fecha próxima para debatir acerca del asunto. Con lo que ha presentado, tenemos tema para hacer algún tipo de pregunta, algún tipo de reclamo, pensando sobre todo en intervenciones breves. Tenemos aquí muy destacados académicos que pueden tener ha presentado Arturo y la exhortación para adquirir el libro aprendiendo aquí afuera, pues es para estudiantes y para profesores. Tomen ustedes en cuenta que el currículum de economía de la UAM Xochimilco no tiene ningún curso, porque la carrera se considera que empieza en el cuarto trimestre, ningún curso sobre economía mexicana, y valdría la pena que pudiéramos en el rediseño que está en curso retomar esta preocupación. El MEPS, el segundo trimestre, no lo imparten economistas. En realidad, los economistas de este departamento no imparten casi nada, salvo honrosas excepciones, ni en el tronco interdivisional ni en el tronco divisional. No tenemos un curso sobre economía mexicana y debemos tenerlo, pero sobre todo debemos tener un debate a propósito de lo que va a ser sumamente importante. El día de ayer, el presidente de Brasil anunció un gasto de 60,000 millones de dólares en créditos blandos ofrecido por el Banco del Desarrollo, allá la Banca del Desarrollo, que ojo, vinieron a aprender aquí en Nacional Financiera los fundadores del Bandes en Brasil, créditos blandos para llevar adelante una política de reindustrialización brasileña, y lo que está pidiendo, lo que está exigiendo, lo que está demandando Arturo, incluye tener una política industrial en México tan importante como aquella que nos permitió tener durante el desarrollo estabilizador mayor crecimiento y menor inflación que los Estados Unidos. Por 12 años, México tuvo esa condición frente a la principal economía del mundo.
teniendo una política industrial que tiene que ver, jóvenes ilustres, para no ir muy lejos y para no andar buscando entre los bajos deciles, tiene que ver con la posibilidad de que ustedes ejerzan su profesión como economistas y no tengan que estar atrás de un volante de un servicio de Uber al terminar su licenciatura. Vamos a ver si hay algún tipo de pregunta o de observación sobre la presentación que ha hecho Arturo Lara. Ya te apunté, Martín. Marta, perdón. Ya te apunté. Este es un auditorio muy chiquito. Entonces yo voy a apagar el micrófono para que nadie se sienta con pena sin usar micrófono para hacer tu pregunta. No, porque... entonces sí, con micrófono. Cambio Rosso, por favor. Bueno, Arturo, quisiera darte gracias por la ponencia, aunque tengo algunas discrepancias con lo que planteas o no entendí claro o yo no lo tengo claro. Pero es el siguiente problema. El punto central, me parece, de todo el esquema de desarrollo mexicano es la alta tasa de interés, que está frenando todo lo demás. Pues resulta que esa tasa de interés no solamente existe en México, sino en todo el mundo. Esa alta tasa de interés responde a lo que ocurrió en la década pasada, cuando los países industriales bajaron la tasa de interés al mínimo para poder responder a la crisis del 2008. Y eso hizo que los capitales norteamericanos salieran de Estados Unidos, no solo a México, a todos los países en desarrollo con altas tasas de interés. La tasa de interés es alta en este momento porque no hemos tenido una política monetaria desde entonces, ya que estamos pegados a la tasa de interés de Estados Unidos, manteniendo el diferencial entre la tasa de interés mexicana y la tasa de interés de Estados Unidos. Tú planteas que la forma de resolver esto, según entendí, sería a través de una política de control de cambios. Podría ser. El problema es que, al ser un problema internacional, el problema se complica un poco más. Y digo que es un problema internacional porque entiendo que en este momento todos los países tienen altas tasas de interés, porque todos los países están manteniendo el diferencial entre las tasas de interés de Estados Unidos y de los países locales. Porque de lo contrario, los capitales se saldrían de Estados Unidos, se saldrían de los países en desarrollo, y en nuestro caso desde México, inmediatamente. Y el diferencial se baja, los capitales van a salir del país. Y los capitales salen del país, no me puedo imaginar a dónde llegaría el cambio dólar-peso. Porque no tenemos 14 dólares, tenemos 150 mil millones de dólares invertidos en México. Y si esos capitales se salieran, pues nuestro tipo de cambio sería al cielo, o en cualquier otro país. Si es factible una política de control de los capitales, pues ni Chile lo ha podido manejar muy bien. Entonces, no estoy tan seguro de que sea la solución. La solución es una solución mundial. Y la solución es una solución de cómo el Banco Central de los Estados Unidos baja su tasa de interés y los demás países se pueden alinear o desalinear con esa tasa, pero a nivel del que está ahora, y si el diferencial cambia, la crisis no sería en México, la crisis sería una crisis mundial. En el momento en que todos los capitales salgan de todos los países en desarrollo hacia el exporto americano. Yo quisiera pensar que el problema es un poco más complejo de como tú lo planteas, pero a lo mejor estoy equivocado. Gracias.
Luego nos explicas qué quiere decir eso de que ni Chile, porque en Chile no se ponen de acuerdo ni para una constitución, no sé qué paradigma ser chileno que lo supere, que supere al resto. Chile es un país que siempre trata de controlar los países futuros. ¿Alguien más? David, por favor. Es muy interesante la forma en que te dirigiste a la política económica. Te quedaste casi en la superestructura de nuestra sociedad y de la economía. Tú mencionas, en pasant, de que tenemos un problema fuerte de alimentos, de importación, de la parte de producción por la enorme importación. Aunque es interesante notar que México casi es autosuficiente en maíz blanco, que es el consumo humano. Hay que preguntar que este desbalance en producción humana y producción industrial y animal. Y esto tiene que ver con el hecho de que el mercado es mayormente controlado por empresas extranjeras. Pero yo me pregunto si la política económica no tendría que adoptar una nueva estrategia frente a la parte productiva, a la parte real de la economía, no tanto en la monetaria y en la financiera. Se ha tratado y ha tenido muchos obstáculos a hacerlo en el último sexenio, bueno, en este sexenio. Pero a mí me parece que la movilización al estilo de sustitución de importaciones, tú notas o no, tú, Federico, que notas que eso es exactamente lo que Lula está tratando de hacer en este momento. Y dices que Fández aprendió de una pinza, pero fue hace 3 o 4 veces. Y el personal de la pinza, habrá que, y especialmente el personal de la pinza de aquel entonces ya no está allá. Y el cambio en el personal, el cambio en la actitud, tú estás reflejando eso en el análisis que tú mismo estás haciendo de los requerimientos de política económica. Entonces, para hacerlo muy corto, no sería posible volver al enfoque que se trató de hacer hace medio siglo, no más. Sí, más. Cuando se creó el milagro mexicano y repensar en la movilización de esta base de gente que ganan el salario o que no ganan el salario mínimo, creo que tú citaste el 60% informal, el 70% que ganan menos, bueno, de los formal que ganan menos de 2 salarios mínimos, tú estás diciendo. No habrá que ver una manera de movilizar esos recursos humanos y esa creación
en una versión que implicaría necesariamente también cerrar un poco la economía al mundo, a la economía global, pero implicaría una extraordinaria diferencia en el estándar de vida, el nivel de vida, la calidad de vida que podría crear los mexicanos para nosotros mismos. Sí, bueno, pues muchas gracias por la presentación. La verdad es que uno sí se queda reflexionando efectivamente este efecto que genera, digamos, una decisión sobre uno de los indicadores y el impacto que es alrededor de los demás, pues tiene sus complicaciones. Sin embargo, yo me quedaba pensando si hubiera algunos elementos pensando en cuáles son los requerimientos para el próximo sexenio. Estaba recordando precisamente un artículo de usted donde mencionaba, cuando hablaba de las pensiones, la necesidad de superar el problema del empleo informal, que estaba en de acuerdo a sus datos arriba del 60%. Y entonces aquí se viene como complejizando la situación. Por un lado, lo que ya mencionó el doctor Rosso del contexto internacional, pero también hay un contexto nacional adverso. Entiendo que el análisis va desde una perspectiva muy económica y me preguntaba, ¿y otros elementos que están ahorita presentes en este gobierno, como las cuestiones de tipo político y social, y que entonces, ¿cómo respondería? Bajo un supuesto que se modifiquen los indicadores, si haya una salida de la inversión extranjera, ¿cómo respondería la inversión nacional? Si realmente daría, digamos, la respuesta suficiente para canalizarse hacia la actividad productiva. Entonces, digo, eso complejiza. ¿Qué elementos podríamos sumar a ese análisis que nos dieran esta explicación? Existe todo un debate de mucha discusión, de mucha antipatía por el gobierno actual, por las razones que sean, porque al final el presidente desde el inicio de su gobierno intentó sentarse con los empresarios nacionales y se sentó, hubo algunas mesas de discusión y realmente dónde está la respuesta, si se ha dado o si son las mismas condiciones que no le han permitido. Es una decisión, es una situación de contraposición con el gobierno actual, el no hacer, digamos, inversiones importantes desde los empresarios nacionales, o qué estaría pasando ahí. Me parece muy importante. Por otro lado, su perspectiva es a todas luces no suficiente el generar programas de apoyo para, digamos, dinamizar los mercados desde abajo. Y digo a todas luces no suficiente porque ya lo explicó de manera pues magistral el doctor Arturo Huerta. Pero en ese escenario de que se va el capital internacional, y aunque sabemos que los mayores beneficios están sesgados hacia el sector financiero y las empresas transnacionales, ¿cómo se podría mantener entonces, digamos, estos sectores? ¿Qué pasaría ahí si hubiera alguna forma de mantener ese pequeño dinamismo en los mercados de muy abajo, digamos? O sea, no sé si estoy clara, pero me gustaría que incluyera otros elementos de análisis que nos permitieran ver hacia el siguiente sexenio y no nos quedamos en el nivel de los indicadores económicos, que no le resto, por supuesto. Gracias. El profesor Salvador Ferrer, el texto sí es de economía política y esas cosas que se abordan, aunque en la presentación no fueron repetidas. Adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, agradecer al profesor Arturo Huerta por la presentación y tomando la recomendación de Federico, que esta plática sea el inicio de un proceso de discusión. Me parece que la discusión que planteas es muy importante, pero es muy compleja. Y que tendríamos que profundizar en esta discusión y espero que sea el inicio de debates que tengamos en la universidad
pero no solamente los profesores, sino también los estudiantes. Estos temas también tendrían que entender y discutir y reflexionar los propios estudiantes. Yo estoy de acuerdo, el futuro que se nos presenta al mundo y a México es complejo, difícil para toda la sociedad y tendríamos que empezar a concientizar los problemas. Los problemas que planteas son muchos, yo solamente voy a citar dos, y que eso me parece que tiene que ver con, de entrada, si estos problemas llevan muchos años en nuestro país, y si no se han resuelto, pues eso son muy complejos, y porque están obedeciendo a algunos intereses que se benefician de esta fuente. Entonces, y creo que eso hay que comenzar. Voy a leer tu libro con cuidado para poder hacer una discusión más profunda, pero de entrada hay dos puntos que quiero tomar. Uno es el problema de la soberanía. Efectivamente, yo coincido contigo que la política económica no se discute en México, se discute fuera de eso. Y lo que hacen los gobiernos es simplemente aceptar la política que se impone desde fuera para poder llevar a cabo una política que favorece a las grandes empresas y al capital financiero a costa del desarrollo del bienestar de la sociedad. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Ese es el punto, ¿no? ¿Cómo? Y tú lo decías, los partidos ya no han sido un instrumento que recojan las demandas y las lleven a... pueden prometer mucho en campañas, pero no... Ok, entonces es para discutir y para reflexionar. ¿Cómo haríamos como sociedad, como universidades, para que esta discusión permee a la sociedad y busquemos otros caminos? Busquemos otros actores para que esto pueda realidad. Y creo que esto tiene que ver con desarrollar una discusión colectiva en las universidades para que entendamos los problemas y a partir de eso hagamos propuestas diferentes y que tienen que ver con que la sociedad se empodere para que cambie esta política económica que efectivamente no está beneficiando a la población y tendríamos que hacer eso, pero a través de una discusión colectiva. Muy bien. Si no hay alguien más, le pediríamos a... Sí, Christopher. Bueno, Noyola, profesor, había planteado que tenemos que buscar gastar más de lo que recaudáramos. Mi duda es esta con cómo implementar esas políticas para aumentar el empleo y la productividad y que no terminaran como un elefante blanco, ya sea un Tren Maya, una mexicana de aviación con vuelos de una persona, una megafarmacia que solo ha surtido 60 recetas o una refinería que costó el doble de lo original. ¿De qué manera buscaría evitar estos elefantes blancos o crear megaproyectos para elevar la productividad del empleo? No veo ninguna otra mano levantada. Sí, perdón, acá. Ramiro. Yo considero que en un mundo de buenas ideas, el problema fundamental que veo es llevarlas a la realidad. Entonces, usted hace varios planteamientos que se deben de aplicar en México si se quiere continuar con el desarrollo, pero realmente considera viables que se implementen, no considera que los poderes que se van a ver afectados van a hacer todo para que no se llegue a consolidar esos cambios. Y no podría eso presentar no sé, un panorama de inestabilidad en cierto punto de intentarse llevar a cabo. Y también, bueno, creo que mejor así. Gracias. Sí, Daniel.
Buenas tardes, profesor. De primera me gustaría agradecer mucho también tu presencia en esta ocasión. Retomando un poco la discusión que se ha generado con respecto a México en el panorama internacional, me gustaría escuchar tu opinión sobre esta nueva realidad en la cual podemos ver el desafío de la unipolaridad que tenía Estados Unidos en su momento con la hegemonía del dólar. Tiene su desafío ahora con la nueva potencia y la nueva representación que tiene China para los países del sur global, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre la capacidad que tiene México para, si no disminuir su dependencia de los centros de capital pujantes en este momento, cómo sí poder generar cierta independencia en lo que nos atañe como consumo básico, ¿no? La alimentación y ciertas otras industrias que no necesariamente podemos ver una participación real de la economía mexicana dentro de estas industrias, ¿no? Vamos a darle la palabra al doctor Huerta para responder a estas participaciones. Te agradecemos mucho además. Adelante. Sí, efectivamente, agradezco todos sus comentarios. Y de hecho, desde un inicio dije que iba a aprender, ¿no? Voy uno por uno, ¿no? Con respecto al profesor Rosso, ¿no? Efectivamente, es un problema mundial, ¿no? Es decir, cómo este proceso de globalización nos ha llevado a la gran mayoría de los países a ser deficitarios en el sector externo y por lo tanto requerir entrada de capitales. Y de ahí el por qué tenemos que mantener ese diferencial de tasa de interés, ¿no? Para que el capital venga y no se vaya. Y mientras eso siga, seguiremos de mal en peor, ¿no? Mientras el sector financiero siga determinando la política económica, repito, no hay viabilidad de política industrial, política agrícola, política de empleo. Efectivamente, o sea, después de la crisis, ante la crisis de 2008-2009 que bajó la tasa de interés, el capital norteamericano pues, buscó esa gran liquidez que se generó, los quantity easy, invertirlos en aquellos países que ofrecían altos rendimientos, y de ahí que vinieron a México, Turquía, etcétera, etcétera, y la apreciación de nuestras monedas, con las consecuencias ya señaladas, que retroalimenta los desequilibrios macroeconómicos y nos llevan a depender más y más de la entrada de capitales infelices ellos, ¿no? Por la rentabilidad que obtienen por ese diferencial de tasas de interés. Ahora, la cuestión de que para poder, o sea, mi planteamiento es que si México tiene que disminuir la tasa de interés, y justo para, yo lo planteo en el libro, para evitar salida de capitales, o sea, antes del control de cambios, ¿no? Debería ofrecer condiciones de rentabilidad en el sector productivo, ¿no? Para que el capital invirtiese ahí, ¿no? Y no saliese. Y para ofrecer condiciones de rentabilidad del sector productivo, por lógico, tienes que implementar el gasto público, tienes que tener un tipo de cambio competitivo, tienes que tener política industrial, política agrícola. Y si el capital te especula, pues sí, control de cambios. Ahora, y como vimos, lo señalé, ¿no? Que hoy en día a través de un teclado saca los capitales. Bueno, aquel que hace el teclado, pues va a la cárcel, ¿no? Porque, y efectivamente, o sea, la política, o sea, se plantea en lo que dijiste, que la política tiene que ser mundial. Yo recuerdo en una ocasión, allá en el 95,
Porfirio Muñoz Ledo fue a Brasil y se entrevistó con Fernando Enrique Cardoso, que estaba de presidente de Brasil, y que le había dicho al presidente de Brasil, a Porfirio, que estoy esperando que México declare la moratoria para nosotros hacerlo el día siguiente, ¿no? Entonces, pues sí, basta que un país lo haga para que nosotros lo sigan. No tomando en cuenta que todos enfrentamos el mismo problema, ¿no? Pero nadie se atreve a ser primero, justo porque efectivamente sería el gran capital que sería afectado, actuaría, la veamos, o sea, cómo ha actuado en contra de Venezuela, etcétera, ¿no? Porque tratamos de romper ciertas cosas en relación con ellos. Y sí, a propósito, recuerdo la maestría allá en Chile, en 1971, leí los manuscritos económicos de Che Guevara y en el discurso que dio en la UNTA cuando se fundó, dijo, aquí nosotros somos mayoría. Después de ponernos de acuerdo y no seguir las políticas económicas de Estados Unidos y los demás países. Y la bronca es que todos nos dependemos en los grandes países y de ahí que nadie se atreve a romper con ellos. Y no por nada todos estamos como estamos. Ahora, la cuestión es de que yo iba diciendo que este año, y acabé lo partí sobre el libro, vamos a una situación muy crítica en la economía mexicana y muchas economías a nivel mundial. Porque este contexto de incertidumbre no va a generar la entrada de capital necesaria para seguir manteniendo ese desequilibrio y la estabilidad. Entonces, alguien preguntaba, el mismo profesor Martín decía, ¿no? Hablaba de la movilización. Históricamente los cambios se han dado en las calles. Y la gente sale a las calles cuando ya el agua le rebasó el cuello. Y vamos a ver así, o sea, repito, en la crisis de 1933, ¿cómo estaba a nivel mundial? Y si Roosevelt respondió subordinando lo financiero a favor de lo productivo del peso empleo, fue porque la gente estaba en las calles o delinquiendo o el Partido Comunista era importante, era fuerte en ese entonces. Y la bronca es, profesor, de que no podemos regresar a los 50 o 60, porque los 50 y 60 tenemos movilidad industrial, ¿no? Ya no lo tenemos. Ni el propio Estados Unidos, no por nada Trump, Biden está con política industrial. La industria manufacturera de Estados Unidos en los 80 era 20%. Hoy en día está en 10.6%. La producción manufacturera en torno al PIB. Y lógico, o sea, ya la política económica la traza el sector hegemónico, que es el sector financiero. Acordemos en la crisis del 2008-2009, se hablaba del 99%, del 99.1%, ¿no? Pero ¿dónde estaba ese en las calles? ¿No? El sector excluido. Entonces, mientras no la gente no salga a las calles, porque la votación, sí, yo voté por la cuarta década, sí, yo por modelo neoliberal, ¿no? Entonces, en esta discusión, repito, la tuve en Cuba con el comandante Fidel Castro, de que cuándo iban a cambiar las cosas. Porque estamos en crisis tras crisis y sigue la vida política económica, ¿no? ¿Mucho por qué? Porque la verdad financiera tampoco está porosa que no permite cambio alguno de la política económica. Entonces, mientras ese sector excluido, repito, no protege en sus países para que la política económica responda a sus necesidades de desarrollo industrial, desarrollo agrícola, empleo, etcétera, etcétera, seguimos con las políticas a favor de lo financiero. Porque la gente piensa que lo otro sería peor de lo que ya estamos, ¿no?
Bueno, a propósito, yo hice un libro con respecto a la Unión Monetaria Europea, que fui a presentar a la universidad allá en Madrid, y ningún economista español estuvo de acuerdo con mis posiciones. Porque yo decía que había que dejar el euro para poder reformar su moneda, y así un país que no controla su moneda no tiene política económica alguna, ¿no? Dice, no, es que vamos a estar peor. Peor de lo que ya está, no puede ser. Entonces, sí, o sea, la situación es muy complicada, muy complicada. Y no existe, o sea, y el problema es, lo vemos aquí en el país y a nivel mundial, predomina el neoliberalismo. ¿Quién en este país presiona la autoridad Banco Central? En una ocasión, el profesor Carlos Tello, éramos vecinos del salón, antes de la pandemia, me dijo, en esta facultad, en la Facultad de Economía de la UNAM, dice, no, que tú y yo cuestionamos la autoridad Banco Central. Y por qué es nuestro país. Y la gente, repito, hace rato platicaba con alguien con respecto a las afores, ¿no? Que en Chile habla de discusión del fondo de pensiones y la gente quiere las afores y no que el gobierno controle los recursos, que el gobierno se los roba. Y aquí igual la gente piensa lo mismo. Porque yo en el artículo de la semana pasada y el artículo de ayer planteo la desaparición de las afores, y que el gobierno controla los recursos y el gobierno convive con el pleno. ¿Quién lo plantea? La década. Entonces, mientras no se subordine lo financiero productivo, no hay realidad alguna a nivel mundial ni a nivel nacional. Y para eso tiene que haber la correlación de fuerzas. Si tuvimos política industrial, política fiscal, de gasto público deficitario en la posguerra, ¿no? En todo el crecimiento, no porque había un sector industrial, había sindicatos fuertes que lo demandaban. Se veía predominando las políticas de más mercado, menos Estado, pues porque llegamos de la industria, ya no estaba el sindicalismo que tuvimos en los 30, 40, 50, ¿no? Y los partidos políticos de izquierda, comunistas, yo fui del Partido Comunista. Entonces, sí, entonces nos espera una larga noche de muchos años. Efectivamente, profesor, somos autosuficientes en maíz. De hecho, el sector agrícola es superavitario, ¿no? Por las exportaciones de hortalizas, de tomates, aguacate, y también introducen ahí el tequila y el mezcal, ¿no? Pero el problema es que los granos básicos somos deficitarios. O sea, ¿qué va a pasar cuando el dólar esté a 25 pesos por dólar? ¿No? Va a haber hambruna en este país. Porque repito, importamos el 55% de los básicos. Que fue justo lo que aconteció a raíz, ¿por qué cayeron allá en países árabes en el 2007? Porque sí, 2007 fue cuando se dispararon los precios de las materias primas de los alimentos, y todos los países petroleros dependen de las importaciones de alimentos. Se disparó el precio de los alimentos, la gente salió a las calles y cayeron los regímenes dictatoriales que tenían 20, 30 años ahí. Entonces, la autosuficiencia de grados básicos es para la seguridad nacional, que no le preocupa al gobierno, a ningún gobierno. Entonces, maestro, no tenemos viabilidad para el milagro mexicano, para tener políticas de sustitución de importaciones. El país está importando ya alrededor de 500,000 millones de dólares. Es un potencial tremendo para crecer vía sustitución de importaciones. ¿Quién lo plantea? Nadie. ¿Por qué? Porque la política de sustitución de importaciones implica política de subsidios, baja tasa de interés, ¿no? Política proteccionista, o tipo de cambio competitivo, ¿no? Que no pasa por la mente de ningún partido político. Y luego, repito, el nivel de discusión en el Senado de la Cámara de Diputados es bajísimo. Ni idea tiene. Y de hecho, ahorita vengo de una reunión con una persona de la Junta de Gobierno, que hay cambio de director en la facultad, y yo dije, la universidad debe tener una presencia nacional en el debate nacional y no lo tiene. Las universidades públicas deben tener una participación en el debate nacional. O sea, el conocimiento está acá. Hay que difundirlo, hay que socializarlo.
No, se le vaya de muertito. Pues no, cara, no por nada, por estar como está. Respecto a la doctora Graciela, ¿por qué hemos defendido la inversión extranjera? ¿No? Tanto directa como indirecta de la cartera. Porque, repito, dejamos de tener política económica en favor de lo productivo. Tenemos de política industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Nos ha llevado a tener desde el exterior, entonces dependemos de nuestras capitales. La política de austeridad fiscal, perfectamente el gobierno podría haber desarrollado planes con déficit fiscal, por infraestructura, o CFE, y eso no pegar presiones inflacionarias, y sobre el sector externo, porque son sectores generadores de divisas, en el caso de PEN. Pero no, austeridad fiscal, que venga la inversión extranjera a desarrollar PENs, la petroquímica, las refinerías, la infraestructura. El resultado de estas políticas, repito, que nos han llevado a más mercado en hemos estado. Entonces, de ahí que el gobierno tiene que retomar el control de su moneda para que se hace con ello en favor de lo productivo y en favor de los empleos. ¿Qué tanto gasto? Es suficiente para desarrollar tecnología, para avanzar en la autosuficiencia alimentaria en grados básicos, para avanzar en la asociación de importaciones, y el límite del gasto es la inflación. Entonces, hay que tiene que ser un gasto que incremente la productividad, que sea productiva para no ser inflacionario, porque no te requiere presión negativa sobre el sector externo. Pues de ahí importancia, jóvenes, de estudiar economía, Telo Boxa, y oye, me sorprendió que no hay curso de economía mexicana acá, porque es el curso que yo voy a necesitar por allá, en la perspectiva, repito, de Estado. O sea, son las universidades públicas las que deben generar los economistas con proyecto de nación, la perspectiva de retomar el manejo soberano de la política económica en favor de disminuir las desigualdades y disminuir la dependencia financiera y de bienes del exterior. Esta cuestión de los empresarios nacionales que señalabas, en el 2020 el gobierno actual no apoyó a los empresarios nacionales. No, que se las arreglen por sí solas. ¿No? Quebraron 400,000 empresas en 18 meses, datos del INE. Justo porque el gobierno no les permitió que transfirieran el pago de impuestos o prestaciones laborales, etcétera, ¿no? Y todo gobierno debe preservar la capacidad productiva y la capacidad de creación de empleo, ¿no? Y no apoyó a las empresas nacionales. Y, repito, para evitar sería evitar un elemento importante que ayer platicando con el profesor Enrique Dulce Pérez, un trabajo que él hizo de la gran cantidad de inversión mexicana, brasileña, latinoamericana que está siendo invertida fuera de nuestro país. El grupo Carso, el Jingo, Cemex, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Pues ante la falta de perspectiva de crecimiento, ¿no? Interno, ante la falta de crecimiento de demanda que ofrezca condiciones de mercado para incrementar la inversión nacional en sustitución de importaciones de todo tipo. Entonces, ¿qué tipo de economistas son los mexicanos que predominan ahí? Banco de México, Hacienda, etcétera. Salvador. Pues sí, la política se impone desde afuera. ¿Por qué? Porque dependemos de afuera, ¿no? ¿Cómo disminuir esa dependencia de la entrada de capital? Pues hay que disminuir el comercio exterior, ¿no? Y para eso necesitas políticas de sustitución de importaciones. Política industrial, política agrícola, baja tasa de interés, tipo cambio competitivo, etcétera. Y revisión de los acuerdos comerciales, ¿no? ¿Quién cuestiona el Tratado de Libre Comercio? Entonces, repito, como política que nos ha llevado a depender del exterior, y de ahí que el exterior es el que tenía la política económica a su favor.
Listo, no, pues yo en su momento critiqué, lógico, los Tren Maya, el mismo Tehuantepec, etcétera. Había que haber apoyado a las empresas, a la esfera productiva nacional, había que incrementar el gasto público. Si se cayó tremendamente la demanda, si se cayeron las exportaciones, había capacidad ociosa para que el gobierno hubiera incrementado el gasto, ¿no? Para impulsar, para apresurar la planta productiva, impulsar la dinámica económica y evitar la fuerte caída del 8.5% que se dio en el 2020. Entonces dice, no, la pandemia. Sí. Muchos países no cayeron como nosotros, porque sí tuvieron política de respuesta. Ramiro, ¿cómo llevar a la realidad las ideas? La gente tiene que movilizarse. Si no hay movilización, sí. Y la bronca es esa, repito, ya no tenemos los industriales que tuvimos. El Tratado de Libre Comercio les rompió. Fíjense, yo recuerdo allá en el 86, cuando se discutió en el Senado el ingreso de México al GATT, al Acuerdo General de Relaciones y Comercio, lo que hoy es la Organización Mundial de Comercio. Recuerdo que los industriales pedían aranceles de 130, 120, 100% de arancel. Y de hecho me tocó en una mesa redonda con el presidente de la Ganacintra, es la de la industria, ¿verdad? Ganacintra, sí. Está junto con él y el banco concordó conmigo, o sea, estaba de acuerdo en no entrar al GATT, porque nos iba a golpear. Y repito, y pidieron aranceles de esa proporción y se entró al GATT con un arancel promedio del 34%, ¿no? Que fue disminuyendo paulatinamente y actualmente arancel cero. Y que salieron a la calle los industriales cuando el arancel promedio fue 34% en 86, no. Cambiaron de giro, pasaron a comercializar los productos importados. En cambio, en el 47, fíjense ustedes, México estaba en contexto de economía abierta. Y durante la Segunda Guerra Mundial se impulsó tremendamente el desarrollo industrial en el país, porque Estados Unidos se había reconvertido hacia la industria bélica y había dejado de satisfacer la demanda manufacturera del resto del mundo. Y eso permitió un gran impulso al desarrollo industrial en México y en América Latina. Termina la Segunda Guerra Mundial, entonces los industriales estadounidenses se dan a la tarea de recuperar los mercados que habían perdido. Y como estamos en economía abierta, entonces en el 46 y 47 nos empezamos a inundar de productos manufacturados importados. Y los industriales nacionales salieron a las calles junto con los sindicatos, ¿no? A mediados del 47, demandando políticas proteccionistas para preservar la planta productiva y la creación de empleo. Y eso está en un relato de Valentín Campas en sus memorias, donde él señala que es la única vez en la historia de este país marcharon juntos sindicalistas y patrones, ¿no? Demandando política proteccionista, y el gobierno de turno reaccionó con la política proteccionista y de importación, ¿no? Pero ya no salieron a las calles en el 86, ¿no? Y actualmente la industria que tenemos es dominada por las empresas transnacionales, y ya no por los... Igual la banca, ¿no? También ya no tenemos banqueros nacionales, o sea, domina la banca extranjera, ¿no? Entonces dejamos de tener policía nacional y luego también los sindicatos y partidos políticos que se van al centro de la derecha, ¿no? Entonces, con respecto a la última pregunta de Daniel, la capacidad de disminuir México su dependencia, ¿sí? Pasa por crear niveles de concientización, politización, para retomar políticas en favor de la producción y el empleo nacional, para disminuir el deuda de comercio exterior, y por lo tanto disminuir los niveles de capitales. Entonces, como eso no se va a dar de la noche a la mañana, repito, surge la pregunta, ¿no? ¿Cuántos van a dar los cambios?
repito, y esa discusión, repito, lo tuve con antes de yo hasta que la crisis sea de proporciones tales, donde la gente salga a las calles y lo demande. Muchas gracias. Le vamos a pedir a la doctora Graciela Carrillo que nos acompañe para entregarle un reconocimiento a nuestro invitado. Y les agradecemos a todos ustedes su asistencia y las preguntas en su caso. Bueno, muchas gracias, doctor, por esta conferencia magistral y por la oportunidad que nos dio de discutir y de reflexionar. Los felicito a los chicos que se animaron a participar, pero sé que los que no participaron se van reflexionando y en las próximas ocasiones esperamos que se animen. Aquí nadie tiene la verdad absoluta, entonces ustedes anímense a opinar libremente y eso nos enriquece a todos. Muchas gracias y pues le vamos a entregar una constancia en agradecimiento y también algo de la producción de los temas que ojalá resulte de su interés y de pequeño obsequio. Muchas gracias. Gracias. Con respecto al libro, ¿no? Si están interesados en discutirlo, podemos hacer una discusión por Zoom, porque yo voy el próximo jueves, es un año sabático a Nueva York, pero a través de Zoom podemos discutir. Muchas gracias.